Bueno, uno escucha a Kennedy y queda uno ahí como con ganas de comenzar a rapear, empezar a enseñar para que ustedes juntos puedan escuchar la palabra de hoy que vamos a hablar y no sé qué más hay terminado en ar. Me acuerdo que Samuel y Daniel ponían en la radio del carro, ponían, ¿cómo se llama eso, Kennedy? ¿Un beat? Un beat, pero todo el fondo, bueno, y empezaban a rapear y bueno, estas canciones son de Kennedy. Todo comenzó con el anhelo de, bueno, tienes un álbum, están trabajando en la segunda producción, entonces, bueno, esta va a ser una casa que va a bendecirlo con esa producción, Kennedy. Bueno, mire, ya los niños, los papás quieren estar allá con los niños, mires. Ok, vamos a continuar y a cerrar hoy este tema que hemos llamado Caminando hacia la plenitud. Lo empezamos a hablar hace 8 días, supuestamente hace 8 días, domingo de resurrección, y estuvimos mirando qué fue lo que hizo Jesús con sus discípulos después de que resucitó. Y leímos allí Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 14, Hechos 2 del 1 al 4, cuando viene el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban en esta habitación allí, algunos llaman el aposento alto, esperando conforme el Señor les había dicho que estuvieran allí para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Pero había una realidad y es la que quiero volver a resaltar antes de continuar, y es que Jesús vino solo a enseñar un evangelio. Tenemos que tener presente eso. Solo hay un evangelio y Jesús vino a enseñar fue el evangelio del reino. El evangelio del reino. Sí, la salvación es la entrada, la salvación es la puerta, pero solo hay un evangelio y es el evangelio del reino. Y él, después de resucitar, estuvo con los discípulos, se encontró con sus discípulos y les siguió enseñando acerca del reino. Y si hay algo que nosotros necesitamos conocer, necesitamos profundizar para poder vivir, vivenciar y disfrutar y experimentar la vida que Dios nos ha llamado a vivir como hijos de Dios en este tiempo, es entender lo que su reino es. Si nosotros no entendemos lo que el reino del Señor es, por qué el Señor vino a enseñarnos, por qué el Señor quiere que vivamos esa vida del reino, pues la vida cristiana va a ser una vida completamente incompleta, si lo podemos decir de esa manera. No vamos a disfrutar y no vamos a experimentar todo lo que Él tiene. Por algo, aun cuando los discípulos lo escucharon a Él, yo creo que cuando el Señor les habló después de la resurrección, ellos pudieron recordar todas las parábolas que el Señor les daba, y ustedes saben que cada parábola comenzaba con una frase que era muy similar en todos los pasajes o en todas las parábolas. El reino de los cielos es ¿cómo? El reino de los cielos es ¿cómo? Entonces la parábola de la oveja, recordemos rápidamente las parábolas. Oveja perdida, sembrador, los talentos, la perla perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, el buen samaritano, las bodas, las 10 vírgenes. Miren que todo esto, ahí ustedes tienen un buen estudio. Queremos aprender más del reino, estudiemos las parábolas. El juez injusto, bueno, y de pronto otros que se nos queden por allí. Cada parábola comenzó: el reino de los cielos es. ¿Por qué hablamos de caminar a la plenitud y comenzamos hablando del reino? Porque no podemos vivir en plenitud si no vivimos la vida del reino. Y muchos dicen, ¿cuál es esta vida del reino? Sencilla. Un reino tiene un rey.
Y todo en el reino es para glorificar al rey, para obedecer al rey, para hacer lo que el rey dice que hagamos. Y cuando hacemos lo que el rey dice que hagamos, allí empezamos nosotros a disfrutar de las bendiciones del rey. El reino habla de señorío, y esto vamos a hablar más adelante, por qué, y podemos comprender muchas de las palabras de Cristo Jesús frente a señorío. Pero bueno, ustedes saben que Jesús le habla a los discípulos, y cuando Jesús, yo me imagino que Jesús, bueno, un poco sorprendido, pero Jesús siempre comprensivo con sus discípulos, pasa 3 años con ellos, muere, ellos ven que realmente lo que Jesús dijo fue cumplido, llegó a la cruz, al tercer día es levantado entre los muertos, habla con ellos, les enseña, y después de todo esto los judíos caen en la misma, en el mismo pensamiento que tenían todo el tiempo. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? A nosotros nos hubieran hecho esas, que le dedicamos 3 años a una persona tratando de enseñarle algo, y que la persona al finalizar esos 3 años o después de un tiempo siga preguntando lo mismo que fue antes de que comenzáramos a caminar. Yo creo que uno lo frustraría. Yo creo que lo primero que uno diría es: no aprendió nada, no aprendió nada, no recibió nada en 3 años. Pero Jesús lo entendía, porque aunque los discípulos habían nacido de nuevo, solo a ellos se les pudo abrir, y esto también viene para nosotros, solo a ellos se les pudo abrir el entendimiento de lo que el reino de los cielos es, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Recordemos que uno de los propósitos por los cuales Cristo Jesús envía al Consolador, ¿cuál es? Porque el Espíritu Santo nos llevará a toda la verdad. Nosotros podemos estar disfrutando algo de la verdad, pero el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. Por eso siempre que vayamos a la palabra, siempre que leas un pasaje, siempre que escuches algún mensaje, pídele al Espíritu de Dios: háblame, revélame, muéstrame. Que mi entendimiento, que lo que tú me quieres hablar no lo juzgue por mi entendimiento, por mi capacidad, sino lo pueda ver como tú lo viste. Apenas los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, inmediatamente empezaron a vivir la vida del reino. Inmediatamente empezaron a vivir esa vida. Ellos no entraron en el análisis: ay, Jesús, no, el mismo Espíritu Santo los impulsó, la vida del Espíritu en ellos los empujó, la vida del Espíritu en ellos los llevó. Ellos inmediatamente vieron todo esto, ellos inmediatamente vivieron todo esto. Cójanlo. Chucho apenas. ¿Qué fue lo primero que hicieron antes de recibir al Espíritu Santo? Obedecieron. Lo primero que hicieron fue obedecer. Primero de Samuel 15, 22 al 23. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? ¿Qué es lo que más agrada al Señor? Que obedezcamos su voz. Y más adelante Samuel esto se lo está diciendo a Saúl, porque Saúl había desobedecido al Señor. Le dijo: la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Y ahí el versículo 23 es muy fuerte, pero es muy claro y muy diciente: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Muchas veces para nosotros es más abominable la idolatría, la hechicería. Uy, eso sí lo abomina el Señor. Pero ¿cuántas veces no vemos nuestra terquedad y nuestra rebeldía? Sabemos lo que Dios dice,
Sabemos lo que dice su palabra y seguimos tercos manteniéndonos en nuestra propia posición. Y dice, finaliza este versículo 23 diciéndole Samuel a Saúl: así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Juan 14:23: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Entonces lo primero que hicieron los discípulos fue esperar. Lo segundo que hicieron fue, lo primero que hicieron fue obedecer. Dios mío, perdón. Obedecer. ¿Quién se rió tan chévere por ahí? Lo segundo que hicieron fue esperar. Esperar. Porque la obediencia nos lleva a esperar. La prueba de la obediencia está en aprender a esperar. Cuando el Señor le dice a Saúl que matara a todos los amalecitas, que matara todo lo que tenían los amalecitas, que acabara con todo lo de ellos, no solo con ellos, sino con todo lo de ellos, Saúl obedeció a medias. Obedeció a medias, no obedeció completamente. Y hay otro pasaje donde vemos a Saúl afanado porque estaba esperando que Samuel el profeta viniera y le ofreciera sacrificio al Señor para que él pudiera salir con el respaldo de Dios a una batalla que tenía que enfrentar. Pero vemos que Samuel no llegó, o más bien Samuel llegó, pero llegó más adelante, llegó más tarde. ¿Y a dónde lo llevó al afán? ¿A dónde llevó el afán a Saúl? Pues a no esperar a Samuel y a hacer algo que el Señor le tenía prohibido o tenía permitido solo a los sacerdotes y profetas, que era levantar sacrificio. Saúl se afana, levanta el altar, levanta el sacrificio y lo ofrece, y después llega Samuel y le dice: ¿qué es lo que tú has hecho? Porque sabes que nosotros conocemos lo que Dios nos dice, nosotros conocemos lo que Dios nos pide, pero muchas veces viene el afán porque anhelamos la realidad del Señor o anhelamos el respaldo de Dios, pero no esperamos el tiempo de Dios. Y en obedecer es bueno esperar el tiempo de Dios. Hemos escuchado que la palabra tiene hay dos palabras que tengo la confusión, pero hay dos palabras que hablan de la palabra: logos, que habla de la palabra escrita, y rema, que habla de la palabra revelada. Tú puedes estudiar solo la palabra logos y nunca revelarse a tu corazón. Tú puedes conocer toda la Biblia, pero de pronto conoces solo el logos de la palabra. Y lo que el Señor anhela es que la palabra sea rema. ¿Dónde la palabra se convierte en rema? Cuando entendemos, cuando comprendemos y cuando la vivimos conforme al mismo corazón de Dios y su tiempo. Y su tiempo. Ellos esperaron. Si nosotros miramos algo de los tiempos de las particularidades que tienen este tiempo, es el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Antes uno iba al banco y pues sencillamente esperaba la fila, tal. Ahora uno va al cajero y si no funciona, se desesperó. Es más fácil, pero más desesperante. Antes, yo me acuerdo que una vez fuimos a celebrarle a mi mamá el Día de la Madre en un restaurante cuyo nombre no quiero recordarles para no maltratar la publicidad de este restaurante. Muy rico a propósito, muy sabroso. Un pescado. No es ese. No es ese. Ya ustedes pensaron, no es ese. Llegamos como a las, ¿dónde está mi mamá? Como a las 12:30. Llegamos como a las 12:30.
Salimos a las 4:30. Pues en esa época nos sentamos, hablamos. Ahora, lleguemos a un restaurante a las 2:30 y que no nos atiendan inmediatamente a ver qué pasa con cada uno de nosotros. Nos exasperamos. Traemos la comida preparada, la ponemos en el microondas y si en el microondas no nos funciona, nos desesperamos. Porque algo que caracteriza este tiempo es la ansiedad y el afán. A tal punto que no me digan ustedes que no sentimos que los días son más cortos. Ahora yo pregunto, ¿los días son más cortos? ¿Sí? ¿Son más cortos? Ustedes se van a sorprender. ¿Saben cuánto se ha acortado los días? Si no estoy mal, porque salió una investigación, ni un segundo. Son milésimas de segundo que el día se ha acortado. Pero ¿cuántos de nosotros sentimos que los días ya no nos alcanzan? ¿Saben por qué? Por el afán y la ansiedad. ¿Qué hicieron los discípulos? El Señor les dijo a los discípulos, esperen, esperen. ¿Sí? Ahora realmente hablaba y quiero preparar algo porque lo siento muy en el corazón, quiero preparar algo porque tenemos que volver a la quietud, tenemos que volver a la tranquilidad, tenemos que volver a la paz, porque es que ese es el ambiente del Señor, ese es el ambiente de Él. Siempre el Espíritu Santo ha sido comparado con una paloma, como una paloma. Sí, la paloma es símbolo del Espíritu Santo. Y hay algo particular que tiene la paloma, que la paloma solo se posa sobre ambientes tranquilos. Sobre ambientes tranquilos. La paloma no se posa en un ambiente de inquietud, en un ambiente donde hay mucho ruido. Si ustedes quieren acercarse a una paloma, ustedes tienen que acercarse con cuidado. Ustedes lleguen a acercarse rápido a coger una paloma y que lo primero que hace la paloma sale volando. Tenemos que volver ahora a esos tiempos, aunque la tecnología, aunque todo nos ha hecho acortar el asunto, porque antes yo tenía que mandar, para mandarle un mensaje a alguien, me acuerdo yo, y eso que no soy tan viejo, yo sé que algunos de aquí mandaban cartas en piedra, yo lo sé. Todavía tienen ahí el cincel y el martillo. No, tranquilos, no hay ningún problema. ¿Sí? Algunos todavía usan palomas mensajeras. No, yo me acuerdo que yo me iba a Telecom y si tenía que mandar un mensaje, estimado Raúl, envío paquete, recoger pronto. Porque entre más palabras, más caro salía el telegrama. Y nos íbamos a Telecom a poner un telegrama, o cuando íbamos a hablar con alguien, pues buscábamos las moneditas. Si no habían teléfonos públicos, que Sogamoso pues no se caracterizaba tanto por tener teléfono público, pues nos íbamos allí a la calle 10ª, entre 9ª y 10ª, hay una cabinita y por favor vamos a hacer una llamada. Es así. Ahora, ¿cuántos nos desesperamos porque se fue la red? No me llegó el WhatsApp, pero ¿por qué no me contesta? Y le mando caritas. Y el otro me manda. Y de pronto en la carita, ya. Y nos afana. El asunto tiene que ser ya. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que le oramos al Señor y esperamos que su respuesta sea ya. Y como su respuesta no es ya, porque el Señor no lo hace a tu velocidad, el Señor lo hace al corazón de Él. ¿Y saben cómo es el corazón de Él? Que un día es como 1000 años. Yo siempre he creído esto. Yo lo recibí de esta manera y lo entiendo de esta manera. La palabra dice que un día es como 1000 años, o 1000 años son como un día. Sin el Señor, sin su paz y sin su tranquilidad, 1000 años se van en un día. Con el Señor
en su paz y en su tranquilidad, un día se convierte como 1000 años. Porque Dios es eterno. Dios es eterno. Dios no se mueve en nuestro tiempo cronológico, y eso ha afectado nuestra vida cristiana. Tienen que ser respuestas inmediatas. Si no son inmediatas, ya tenemos una herida de fe, sentimos que el Señor no hace nada en nosotros, pero no nos hemos sentado a esperar. Salmo 37:7, ¿qué dice el Salmo 37:7? Nueva traducción viviente. Voy a esperar que aparezca allí en la pantalla y ustedes lo leen, yo no lo voy a decir. Y lo van a leer personalmente, Salmo 37:7. Los que tienen las Biblias, muy bien, ya saben lo que el Señor les está diciendo. ¿Qué te está diciendo el Señor? Las dos primeras palabras. Las dos primeras palabras. ¿Qué te está diciendo? Que te quedes quieto. Quédate quieto. La mejor manera de experimentar el obrar de Dios en nuestra vida es quedándonos quietos. ¿Saben por qué muchas veces no vemos los milagros del Señor? ¿O saben por qué muchas veces nosotros no vemos cómo Dios actúa? Porque nos vamos por delante. Y cuando nos vamos por delante, ¿qué hace el Señor? Pues se queda quieto. Él obra si yo me quedo quieto. Él se queda quieto si yo obro. Punto. ¿Y saben qué es lo más triste? Que le echamos la culpa a Él después que no hizo nada. ¿Que por qué no hizo nada? ¿Quieres verlo a Él? Quédate quieto. ¿Quieres verlo obrar a Él? Quédate quieto. Si no lo has visto obrar, de pronto es que Él tuvo que quedarse quieto porque tú te estabas moviendo. Si nosotros nos damos cuenta cómo el Señor hacía mover al pueblo de Israel, por ejemplo, en el desierto, Él les decía que siguieran la columna, que cuando vieran que la columna se movía, ellos se movían. Cuando decía que la columna se quedaba quieto, ¿ellos qué hacían? Ellos veían que la columna se quedaba quieta, ellos inmediatamente entendían que el Señor quería que allí reposaran, entonces sacaban sus carpas, sacaban sus tiendas y las armaban en ese lugar, aunque de pronto al Señor le daba de pronto por así, porque al otro día desbaraten y continúen. Pero ¿qué les enseñó el Señor al pueblo de Israel en el desierto? A dejarse guiar por Él. Esa fue una gran lección en el desierto. Una gran lección en el desierto no solo era ver las maravillas del Señor, no solo era ver que el mar rojo se abrió, no solo era ver que el maná caía del desierto, que las codornices llegaron, que salió agua de la roca. No, una de las grandes lecciones en el desierto era enseñarle a su pueblo a dejarse guiar. Tomás, ven para acá. ¿Cómo vas? ¿Sí? Bueno, ninguno me hizo mal. Esto es ser como un niño. Cuanto más crecemos, más prevenidos estamos de que nos guíen. Yo ya me las sé todas. ¿Por qué me tienen que decir a mí? ¿Por qué me tienen que decir qué debo hacer? ¿De que ya soy grande? Un niño
se deja llevar. Pero ya uno de adulto, uno ya está un poquitico más prevenido. Ya no se deja guiar con tanta facilidad. Ya uno cree que tiene la madurez para saber hacer lo que debe hacer. Nunca en la vida cristiana tenemos la madurez suficiente para saber lo que tenemos que hacer. ¿Saben por qué? Porque siempre necesitamos de Él. Aún Pablo, cuando no sabía qué hacer, el Señor le dijo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos adultos, esto nos cuesta. Yo no sé por qué Nelsito no se ha soltado de la mano. Pero esto nos cuesta. Mire, rápidamente la soltó. Ahora, el Señor nos puede guiar de maneras diferentes. Yo lo cojo a Él de la mano, el Señor me coge de la mano, pero a otro de pronto le digo: una de las grandes lecciones en el desierto es dejarse guiar por el Señor. ¿Jesucristo fue 100% hombre o 50% hombre? 100% hombre. Y vemos en la palabra muchas veces que Jesucristo dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, que nos quiso recordar la misma lección. Sí, yo soy el Hijo de Dios, conozco el corazón de mi Padre, sé el propósito por el cual estoy en este tiempo, pero Jesús nunca dejó de ver al Padre. Las cosas que veo hacer a mi Padre, esas hago. Esperaba. Muchas veces los discípulos le decían que hiciera ya algo rápido. Muchas veces los discípulos lo querían empujar a hacer algo, y el Señor les decía unas palabras que creo que ahí sí, como el emoticón o el sticker que aparece allí en WhatsApp, les explotaba la cabeza y dice: todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. Estén quietos en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuánto tiempo duró Jesús en el desierto? ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? Qué curioso, ¿no? 40. ¿Por qué no todo es más rápido? Estamos para aguantar 40 días. Imagínense ustedes que le manden un WhatsApp y cambiaron las, ¿cómo se llama? El servicio de mensajería. Dice: ahora los mensajes que tú envíes van a entrar a los 40 días. Cuando vayas al banco o vayas al cajero y cuando introduzcas la tarjeta de débito, va a salir un letrero donde dice: tu dinero lo vas a poder tener en 40 días. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué hace la esperanza? ¿Qué hace el esperar? ¿Qué es lo que produce el esperar en nosotros? ¿Qué dice? Paciencia. El antídoto contra la preocupación. Paciencia, el antídoto contra la preocupación. Sobra decir que preocupación es ocuparnos antes de tiempo, ¿cierto? Entonces, lo primero que ellos hicieron fue obedecer. Lo segundo que hicieron, y que Jesús les dijo: esperen en Jerusalén. Esperen en Jerusalén. ¿Qué fue lo tercero que hicieron los discípulos? Mientras estuvieron allí esperando, porque es que el problema de nosotros es que nosotros creemos que esperar es quedarnos ahí frente al cajero automático ahí un día, 2 días, 3 días. Ay, no.
voy a un agiotista que me preste, porque él sí me presta en un minuto, y no espero la provisión del Señor, que puede demorarse 40 días, y me meto en un problema grande por no esperar, pero también porque no sé cómo esperar. Los discípulos no solo esperaron, los discípulos aprendieron a saber cómo esperar. ¿Y qué fue lo que hicieron los discípulos? Primero perseveraron, porque realmente el esperar nos enseña una disciplina que es perseverar. Perseverar es ser constantes en algo. Perseverar es estar siempre en algo, haciendo algo. O si no, la espera se vuelve tediosa, la espera puede dañarnos el corazón y la preocupación va a venir. Una espera pasiva lo único que le hace es le da espacio a que la preocupación tome. Pero cuando yo tengo una espera activa, estemos quietos y sepamos que Él es Dios. Una espera activa, allí es donde esa esperanza nos prepara para lo que va a venir, para su plenitud. ¿En qué perseveraron los discípulos mientras estuvieron allí en el aposento alto? ¿Qué hicieron ellos allí? Oraron, oraron, sencillamente oraron, sencillamente pusieron sus ojos en el Señor, sencillamente pusieron su ansiedad en el Señor, sencillamente pusieron su preocupación en el Señor. Porque había una preocupación en el corazón de ellos. ¿Cuándo va a ser restaurado el reino de Israel? Y Él les dice, pero esperen en Jerusalén. ¿Qué hicieron ellos? Oraron. Lucas 18 del 1 al 8. Llega y dice, cierto día Jesús contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Lo dice la la Nueva Traducción Viviente. Me está agotando con sus constantes peticiones. Versículo 6. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cambiemos la palabra. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Cuántos? Vamos a hacer aquí una pequeña autoevaluación. Cuando tenemos una circunstancia, ¿cuánto oramos? Cuando tenemos un problema, ¿cuánto oramos? Cuando tenemos una dificultad, ¿cuánto oramos? Cuando estamos bien, ¿cuánto oramos? Cuando todo marcha de maravilla, ¿cuánto oramos? ¿Es la misma proporción? ¿No? Seamos honestos. Buscamos al Señor cuando necesitamos. Cuando no necesitamos, no buscamos al Señor. Viene una pregunta. ¿Entonces la palabra nos enseña a buscar al Señor solo cuando lo necesitamos? No. La palabra nos enseña que debemos buscar al Señor porque somos nosotros quienes lo necesitamos. Mi corazón necesita día y noche del Señor. No sé si tú, que creo que no y espero que no creo, realmente no creo. Yo sé que en esta congregación no sucede, que solo buscamos al Señor y estamos juntos cada 8 días.
que solo alabamos al Señor cada 8 días, que solo adoramos al Señor cada 8 días. No, ¿cierto que no? No. Nos animamos unos a otros, ni nos lo creemos nosotros. Sí, esas caras que hacemos ni nos la creemos, porque se nos vuelve algo tan rutinario. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Versículo 8: les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y vamos a quedarnos con esta pregunta: ¿a cuántas personas encontrará el Señor con fe en la tierra? Miren que está haciendo una pregunta desafiante, pero también preocupante. O sea, Jesús está preocupado. Mi pueblo, mi gente, mi pana, mi llave, mi pueblo está aprendiendo a esperar. Hay una promesa, y es que Él va a volver. ¿Estamos esperando? ¿Tenemos la conciencia de que Él volverá por segunda vez? ¿Estamos esperando? Porque seamos honestos, estamos viviendo tiempos difíciles. Yo no tenía el dato y estuvimos, aunque sí sabemos lo que está sucediendo, lo que está pasando, mucha gente se ha retirado de su fe, mucha gente ha abandonado su fe. No estamos hablando de abandonar una iglesia, no, mucha gente ha abandonado su fe. Este viernes que estuvimos en una conferencia, nos mostraban datos de cómo está decreciendo el cristianismo. Decreciendo. De cómo iglesias y denominaciones traían un nivel de crecimiento y de pronto empezaron ya daban como un porcentaje de un 3, 4, 5% que iglesias se están cerrando en el mundo. Y nosotros no somos ajenos a eso. Nosotros no estamos ajenos a eso. Pero la pregunta es la que hace Jesús. Y la pregunta me la hace a mí. Y la pregunta te la hace a ti. Cuando Jesús vuelva, ¿me encontrará con la misma fe con la que comencé? Cuando Jesús vuelva, si yo he muerto antes, ¿entregué mi vida al Señor con la misma fe que con la que empecé? Y vale la pena que tú y yo nos analicemos. ¿Dónde nos va a encontrar el Señor? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a estar cuando Él nos llame? ¿Dónde va a estar nuestra fe? Tú podrás decir, no, yo nunca la voy a abandonar. Tú y yo podríamos decir, yo nunca me voy a apartar del Señor. ¿Sabes que solo lo podemos hacer? Primero por su gracia, que no nos apartemos de Él, que Él no lo permita. Pero si no aprendemos a esperar, puede que nos apartemos. Si no aprendemos a clamar de día y de noche. ¿Qué te está diciendo Jesús? ¿Qué me está diciendo Jesús? ¿Que te la pases orando todo el día? No. Que esté consciente de Él todo el tiempo. Que mis ojos estén puestos en Él todo el tiempo. Cada 8 días no vamos a aprender a esperar. Esto es diario. Yo obedezco. Su palabra me dice que haga esto. Pero después tengo que aprender a esperar su bendición, su respuesta. Porque la promesa va a estar. La palabra lo dice.
¿Cuáles son las promesas para aquellos que le obedecen? Hay un capítulo que habla de la obediencia que yo sé que a todo el mundo le gusta. ¿Cuál es? Ya lo dijo esta ala, esperen un momentico. ¿Cuál es ese capítulo? ¿Capítulo? Pasito, 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 pasito. ¿Cuál es ese capítulo que nos gusta sobre la obediencia? ¿Ah? Deuteronomio capítulo. ¿Cuál es el capítulo que nos gusta? ¿Y saben por qué? Rápidamente, ya no los voy a demorar más. Ya me están haciendo cara, ya empezaron a decir, Henry, son las 12. ¿Sí ven que ya nos afana? Ya estamos afanados. El que vio el reloj ya perdió la paz. Si vio el reloj, perdió la paz. ¿Sí cómo les cambió el rostro? ¿Qué tal el Señor me dijera a mí en este momento? Diles que me dediquen todo el día de hoy aquí juntos, buscándole a Él. Uy, no. Bueno, uy, sí, Señor, bueno. Deuteronomio 28. Ay, no lo han puesto, miren, yo estoy que afano. Yo soy el que los afano. Deuteronomio 28. Vamos a poner el versículo 3. 28:3. Ese es el 3. El 2. No, el 3. Dice ahí al final que recibiremos estas bendiciones. ¿Cierto? ¿Cuáles son las bendiciones? Dilo. 4. 5. 6. Esta me gusta. Este me gustó. Sí. En todo lo que haga seré bendito. Vaya a donde vaya. El 7. Lo que les espera, carajo. Ay, esto se puso bueno. 8. Ya, seguro de vida. Seguro de vida. Te asegurará bendición en... ¿A quién le gusta? Ay, pero no me va a decir que no les va a gustar. A todos nos gusta. La palabra bendición nos encanta. Nos encanta que el Señor nos bendiga. 9. No, Señor, pero nos aburrió. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en cuáles caminos, en los suyos. Pero miremos porque el versículo 1 es más terrible. Versículo 1 de Deuteronomio 28. Si obedeces al Señor tu Dios, ¿en qué? ¿En qué? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Ahora analízate si obedeces al Señor en todo. Te digo que tú reflexiones. Yo reflexiono y yo puedo decir que no. ¿Cuesta? Sí. Todo es todo. Porque muchas veces hemos hecho diferencia, ¿no? Hay cosas, lo hemos hablado aquí, hay cosas espirituales si queremos, y hay cosas que llamamos seculares. Pero en el Señor todo es todo. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Algunas cosas no son de Él, todo es de Él. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos, sus mandatos que te entrego hoy. El Señor te quiere bendecir. El Señor anhela bendecirte. El Señor anhela bendecirte. Anhela bendecirme. Pero hay algo. Obediencia.
Y no solo obediencia, no solo obediencia. Obediencia, tengo que practicarla esperando. Esperando. ¿Por qué no estamos? No sé. Si ya se te quemó el arroz. ¿Alguien dejó el? No, no apaguen la luz, por favor. ¿Alguien dejó el arroz puesto? ¿Quién dejó el arroz puesto? O sea, no hay problema de cocina. O sea, no hay afán porque algo se queme. Ahí está. Estemos un momento allí. ¿Cómo vas a esperar estos momentos? Si me ves a mí, se te va a pasar una eternidad. Si lo ves a Él, estos segundos vas a descansar. Tomás, ven. Espera un momento allí. Enséñale a tu corazón a esperar. Enséñale a tu mente a esperar. Tú eres mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos, me haces descansar. Confortas mi alma. Alejas la preocupación de mi vida. Tu paz toma el control sobre mi ansiedad. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Solo descansa. El Señor, no digas nada, no cantes. Es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará
me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es tu pastor, nada te faltará, nada te faltará, nada te faltará. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y te rodee de paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dáselo a Él. Dáselo a Él. Dáselo a Él. Glorifícalo a Él. Él bendice tu ciudad, bendice tu campo, bendice tu alacena, bendice tu familia, bendice a tus hijos. Él es el que bendice todo lo que haces. Y por eso es que se dice la frase: podéis ir en paz. Que el Señor los bendiga.